del profesor doctor David Abdón Galeano Olivera, presidente del Instituto de Educación Superior Ateneo Lengua y Cultura Guaraní, eh, eh, cuya trayectoria de 38 años forjando y poniendo énfasis a la educación guaraní a nivel nacional a través de sus regionales, liderado entonces por su presidente, que es David Galeano Olivera, nos va a dar esta enorme este aporte hacia también a su mirada hacia la lengua guaraní y también aportando así la bilingüización del Estado paraguayo. El tema que el profesor David Galeano Olivera va a desarrollar es el uso del idioma guaraní en Internet y su incidencia en la educación. Sabemos muy bien que hoy en día las tecnologías y las herramientas tecnológicas están en pleno desarrollo, más todavía con la inteligencia artificial, que nos va a ir permitiendo ver el posicionamiento de la lengua guaraní. Upebareko árape yaguareco tambo jara catupurida David Galeano Olivera y catojamai shaha eru pibe o ñemuasai manandú o yeguarecoa y pupenden dieman bojara David Galeano Olivera a entonces por entender envia poco árape guay. Baixaba Mbojara Carlos, Maite hijo de Andé, a Opa Bete, Ñane Moinuaco Árabe, ahí Secretaría de Políticas Lingüísticas Motrón de Jara, Mbojara Javier Viveros, Ministerio de Educación y Ciencia, Fundación Wimana Pechramo Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Memía Viejo y Genoico Árabe Guave, que tenía Maite hijo Rivera. A veces ya por ahí te creo ñaño morandu. Vea ñaño morandu a la padre te hay que tu ñaño se combo o padre te ate con te ña ba poña ni ahora ni y ya puta moco yo imagina de ella pues avisa man que porque esa mucha mon be mi vita a castellano be anime o Facebook grupo video en gestaña de la pizza javi pizza javi como no hago ya en mi pues mi abuite venía ahí ambuete está me guaje. Un saludo cordial para todos aquellos que sigan la transmisión por Facebook. Un saludo afectuoso. Nosotros queremos presentarles esta mañana una referencia a todo lo que básicamente se dispone hoy en Internet, como diría alguien en el mundo virtual, y que se convierten en herramientas. A mí mi purú, y ya con y catúa de purú. ¿Quiénes son los que pueden sacarle provecho a todo lo que existe hoy en Internet? Y principalmente los docentes, voy a dejar afuera, y también, obviamente, los estudiantes de mi escuela. Hay ya una importante cantidad de información disponible, una especie de corpus muy bien consolidado en materia de idioma guaraní. Cosa que siempre tenemos cuestión que tenemos siempre que destacar. Hay un informe de la UNESCO, de las Naciones Unidas, que un tiempito atrás decía que hoy en el mundo, existen más de 6.000 idiomas. Miñe eco y arihuajna, 6.000. Y de esas 6.000 lenguas, el informe de la UNESCO hacía referencia a más de la mitad de esas 6.000 lenguas, más de la mitad son lenguas que están en peligro de muerte. En su momento decía 3.323 lenguas. Y un agravante en ese informe decía también que cada 15 días moría una lengua en el mundo. También otro informe hacía referencia al futuro de las lenguas y como parte de la sobrevivencia
más que la sobrevivencia, la permanencia de las lenguas en una situación de normalización. Se mencionaba, por ejemplo, como requisitos, mimba este coteneva, sobre comiñe, como requisitos, uno, más de 100.000 hablantes. 100.000 hablantes a mí, aretas. Son las lenguas que van a tener un desarrollo bastante importante sin ningún tipo de riesgo de desaparición. En ese punto yo creo que todos somos conscientes de que 100.000, el guaraní pasó por lejos, ¿verdad? Nosotros estamos acá, solamente en nuestro país, probablemente con los últimos datos del censo, aproximadamente 5 millones de paraguayos hablan y entienden guaraní. Y por un memenio. Yo espero, hoy mi misa, pues antes, un boiqueva, de hacían, mira, esa inda, y pues te iba yo, mira. Siempre están allí, ¿verdad? Algunas de estas personas que tienen una actitud xenofóbica, inclusive, pero no, insisto, muchos no son en número, no son tan importantes. Yo creo que hoy existe una masa intelectualmente formada en idioma guaraní que es muy importante. Este itereimbo de jara yagureco, getajen daba yagureco, a un mimbo de jara cueva, yepuita sojina, yepuita son baretebe guaraní recupable. Entonces creo que la situación del guaraní es ventajosa. Es una situación muy, muy interesante la que le toca vivir. Y más allá de nuestras fronteras, partiendo de la base que el Paraguay es el epicentro, papi guaraní, Haití, el epicentro. Entonces, hoy nosotros nos encontramos con el guaraní en la Argentina, aquí nuestros vecinos de Corrientes, que hablan guaraní, que estudian guaraní, acá los de Formosa, los de Chaco, los de Misiones, con universidades inclusive que están dando clases de guaraní, como la UNAM de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad del Nordeste, el caso mismo de un año atrás, la Universidad Nacional de Jujuy, y a eso podemos sumar, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario, en su momento la propia UBA, la Universidad de Buenos Aires. A mí vio ni me sai peñando ni guarani, a hoy está y andera pisar paraguayos a paraguayos ni moñari hoy con Argentina, ve. Oye, ay qué guarani, me. Hoy el internet, particularmente las redes sociales, nos dejan esa evidencia. Yo para ver Nico Tenaco, han apeado, eres ojape, oye, por evidencia, evidencia, deje esa ocana. Y bueno, hoy todo lo que estamos acá, los que nos escuchan, Facebook, Twitter, lo que era Twitter, X ahora, eh, Instagram, YouTube, y ni qué decirlo, WhatsApp y los distintos grupos de WhatsApp, una cantidad impresionante de información, de mensajes, se pasan en guaraní. Y eso muestra una vitalidad. Y allí quienes están los paraguayos que vivimos acá en el territorio de la República y un montón de gente que vive, por ejemplo, en la Argentina. Ocurre lo mismo con grandes amigos que tenemos en el Brasil. Hoy estamos Eva, Guaraní, la Momburiña de Jehuí, hoy Unila, pero hoy tengo de Jaracatucurí, Aremima, Bapoa, Guaraní, eres de Brasil, Mario Villalba, hoy ya veíamos San Paulo, USPI, pero hoy de Guaraní. Mi ahí por año me mía lleva miña de la pizza curando y cuaya penguana. Oña veí guaraní en Eva Dourados, de Mato Grosso, ve. Amboés en Brasil, ve. También en Bolivia existen varios departamentos, como Santa Cruz, por ejemplo, Tarija, Beni, Pando, que usan el guaraní. Independientemente de que sea una variedad, ah, digamos, un dialecto un tanto diferente, así como ocurre con el español. El español de España es diferente al que hablamos acá. El español nuestro otra vez, o el castellano nuestro,
con su peculiaridad de ser un castellano yopará. Y yo enfatizo que existe el castellano yopará, así como existe, mucha gente quiere ver solamente el yopará en el guaraní. Está el castellano yopará en Baretepona, ¿verdad? Es diferente al castellano que hablan los porteños, a lo que hablan los uruguayos, eh, lo que hablan el castellano hablado por los chilenos, por los centroamericanos, por los cubanos. Entonces hay unas variedades dialectales. Es el mismo idioma, pero asume formas regionales por distintas razones. A peor yehupe guaraní, ñande ape, ñambo, ñamoiramo pe, ñande ye purúa robai, corrientes, hay que era chachechi, chamío, ereche, verá, achupé, pero se entiende. Nadie queda allí con una especie de mano arriba y no entiendo lo que estás diciendo. Lo mismo ocurre con el guaraní boliviano, que tiene el acento llano, por ejemplo. Yandilla Eva Irendahue, Jacueras Irendahue, Yandilla Eva Kaamini, Jacueras Ikamiri, Apesa. Pero estamos hablando de un guaraní vivo. El guaraní está vivo. El guaraní no está en un museo entre los objetos arcaicos ya desaparecidos. Entonces, ante esa primera cuestión de si el guaraní está en riesgo, a partir de ese informe que se dio a conocer y que mundialmente es conocido, el guaraní pasa por lejos los 100.000 habitantes que le darían entonces ese toque mágico de ser una lengua con posibilidad de mucho tiempo de vida. Pasamos por lejos. Podemos hablar probablemente en la región de 7, 8 millones de hablantes del guaraní. Y hablar guaraní no es simplemente conocer vocabulario. Hablar guaraní, diferenciar del castellano, es conocer la sintaxis de ambos idiomas. Porque no es la misma cosa el guaraní que el castellano, y todos hablamos al final guaraní porque todos sabemos cómo se construye. Y de una manera totalmente natural. Nosotros nacimos, crecimos, fuimos al colegio ¿para qué? Para aprender guaraní, y no, fuimos a ordenar los conocimientos que tenemos sobre el guaraní. Tampoco nadie fue a la escuela o al colegio para aprender castellano. Todo el mundo habló castellano antes de ir a la escuela, todo el mundo habló guaraní antes de ir a la escuela, y resulta que fue a la escuela para ordenar y para, en este caso, optimizar el uso de ambas lenguas. Entonces yo le pregunto a una criatura o a un niño un poco más grande, crecido, a un joven, a un adulto, si cómo se dice en castellano Monbuiri vive, enseguida me va a decir desde lejos, pero no se está dando cuenta esa persona, por más que después me digan, no, yo no hablo bien guaraní o yo no hablo bien castellano, sin embargo conoce la estructura de ambos idiomas, por eso me dice desde lejos, cuando que en guaraní dije Monbuiri vive, Monbuiri lejos vive desde, lejos desde no ya guaraní. Anganyecoa castellano bendica tu hija ya de pesa. Castellano ve desde lejos. Vaina. Porque yo diga calora y o seco cualquiera me va a traducir al castellano el hijo de Carlos salió ayer. Va, ita y se pesa, hoy coabi pesa ya evan a castellano. ¿Ve? Sin embargo, en guaraní es calora y Carlos hijo o seco sale ayer. Ni siquiera está en pretérito, ¿verdad? Pretérito lo da ayer la duerio coge. El hijo de Carlos salió ayer, decimos en castellano. ¿Y qué tenemos en guaraní? Primero el poseedor y después lo poseído. En castellano, lo poseído y después el poseedor. Y le agregamos en castellano el hijo de, le agregamos de o del, depende de la oración o la frase, y Carlos después. Pero todo el mundo al hablar, o si yo digo en castellano, ¿cómo se dice en guaraní el hijo de Carlos? Cualquiera más decir calor. Bueno, este tipo de cosas nosotros sabemos. Todos sabemos, en general prácticamente no existe un individuo que no sepa este tipo de cosas, ¿verdad? Y eso nos pone en una situación ventajosa en ese primer punto, más de 100.000 hablantes. En segundo lugar, ese informe decía que las lenguas de este nuevo milenio tienen que tener presencia en Internet, que esas son las lenguas que también corren peligro de desaparecer si es que las lenguas no se posesionan
no ñemos hendaira mo ñandutive, y catoma no. Yo que toma nota y catoma no. Bueno, entonces, creo que una de las cuestiones más importantes que hemos desarrollado en los últimos tiempos, yo sé que hay varios amigos, otras instituciones también, pero sin embargo nosotros en el año 2007 empezamos ese proceso, digamos, con una herramienta muy importante, más allá de que todo el mundo esté de acuerdo o no, sin embargo es una herramienta. Eh, Normalmente cuando estamos en esta cuestión, todo puede ser útil en la medida que nosotros le demos el valor que corresponde. En el año 1995, por primera vez, el guaraní accedió a Internet gracias al trabajo de un gran promotor, un gran difusor del idioma guaraní en Alemania, el doctor Wolf Lustig, profesor de la Universidad de Mainz en Alemania, quien creó el primer sitio para el idioma guaraní, 1995. Abi, hoy estaba igual, hoy igual, oye, poja, operamos Uricope que era y botía, había mucha Alemania, Catujá, guaraní, a castellanos, ahí portugués, moja, pibia, buita, Mercosur, éramos. Pensando en que el Mercosur iba a tener como idiomas oficiales a los tres idiomas acá de la región, castellano, portugués y guaraní. Él había creado ese sitio, Guaraní Ñandutiro Hue. Y otro aporte importante del doctor Lustig al crear ese sitio fue usar la palabra ñandutí para referirse a Internet. O sea, Lustig dice ñandutí es Internet. Internet es ñandutí. Él hacía una comparación con la tela de araña, que más o menos eso representaba en su momento Internet. Y se crea ñandutí como palabra para decir Internet y se crea el primer sitio en el año 1995. Un gran compatriota nuestro, un extraordinario estudioso, propulsor y difusor del guaraní, el Boejara Mario Raúl Bogado. En ese entonces estaba dando clases a varios de estos lingüistas en Alemania y un año después, en 1996, Mario había retornado a nuestro país y creó algo interesantísimo, ¿verdad? Ya que él tuvo mucha necesidad al momento de estar dando clases en Alemania, la gente le pedía libros a Ricoaji Mopa o Yujuta. Más beba oye Ricoa, Movi Pecatu, Yoguaji, Amo Alemania, Gua, un mío yo guasea donde hay Movi. Acuerda que te amo y te, donde hay Mopa Yujuta. Entonces Mario vino y creó acá la librería Guaraní Haití. Guaraní Haití. Y Mario comienza a promocionar esa librería, haciendo la promoción en idioma guaraní. Y se convierte de esa manera la librería Guaraní Haití y Mario Bogado en el primer sitio que tuvo el guaraní en Paraguay en 1996. Mario Raúl Bogado Velázquez Rupide, librería Guaraní Haití, 1996. Y obviamente el sitio de él también hacía difusión de todo lo que había en su librería, que hasta hoy es única en su especie, porque tiene solamente libros de guaraní y libros sobre cultura del Paraguay. Y preferentemente él hacía ventas al exterior. A Pepe Yujuta ahí, mi manando cuera, mi hacha guaraní, mi español, mi inglés, alemán, portugués, ahí está. Ya se esta página. Bueno, ese fue el segundo sitio en el mundo y el primero en Paraguay. El primer sitio es de Wolf Lustig en Alemania y el segundo sitio, el de Mario Bogado, aquí en Paraguay, Librería Guaraní Haití. A eso se suma otro compatriota lastimosamente fallecido, Manuel Fernández, quien en 1997 crea Guaraní Rendá, un sitio donde se daba mucha difusión, mucha información,
ñe tecuá, gramática, ñe ponas ahí literatura, tabarandú, folclore, omiar jeguá, pepe y que te edita bisa, ya ne tameguá, boete tameguá, y que acue, guarani en la veja, oyujú, mimba, hoy coteneva y pues. Mismo, la famosa tipografía, que en ese momento era muy complicada, estamos hablando de 1997, Tinguán, Huerecoa y Ario, mi A, E, I, U, E, Tinguaba. Nosotros no teníamos el símbolo, la letra, así como le llamamos comúnmente, la tilde nasal, Peñandella y Purujá, esa pequeña Ari y Purúa. Entonces era el famoso sombrerito chino o la diéresis, pero Manuel tenía, él permitía descargar eso en las distintas, cada uno podía descargar en su computadora. Pasó un poco más el tiempo y apareció otro sitio acá en nuestro país, que es precisamente el sitio del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en el año 2001. 2001. O sea que este sitio nuestro cumplió 23 años, justamente en enero, en este mes de enero. Ese sitio nuestro comenzó a difundir informaciones también sobre gramática, literatura y sobre todo noticias sobre el guaraní. A partir del año 2001 en adelante, en realidad un poco antes, pero como tomo como referencia el caso del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desde el 2001 hasta hoy no pasó un solo día. Ese fue nuestro compromiso como institución. Un solo día sin alojar una información en Internet, mínimamente una. Alguna noticia sobre algún evento, información de lo que ocurre con el guaraní en otros países, novedades sobre el guaraní, publicaciones de libros, y obviamente información con contenido, en este caso académico, sobre gramática, sobre literatura, sobre cultura, sobre indigenismo, bilingüismo, miarejeguá, upé viejo han este bebé, peape tembiapondo, soy Ateneo. Nosotros tenemos presencia en todas las redes sociales diariamente. Y cuando digo redes sociales me refiero a Facebook, a X, a Instagram, a YouTube, a WhatsApp, a Telegram, etcétera. O parpete, ara peáramos en la pete y mananunte. A capturamos mocón y capturamos japuy. Hemos usado desde un comienzo el criterio de hacer estos textos en forma bilingüe. En algunos casos todos en guaraní, pero en otros también bilingües, por la cantidad de gente que leyó y sigue leyendo estos materiales y que no son muy buenos hablantes del guaraní, que tienen ciertas dificultades. Creo que el más importante aspecto que nosotros tenemos que reconocer en este nuevo proceso que vive el guaraní es la apertura de mucha gente. Este creído en Viña de la Pizá, no ñe ecuaiba, tena no ñe eponaiba. Mi, o que mi mía de Jehová. Mi iba a saber, antes voy a hablar nomás en castellano porque no quiero equivocarme en guaraní. Nosotros hemos abierto las puertas a todos. Al que habla a medias, al que no habla, y sobre todo al que no habla, siempre le dijimos, Eyú, vení y acercarte y trabajar con nosotros y aprender. ¿Y qué van a decir los demás? No importa, vení acá, acercarte y trabajar. Porque acá lo que tenemos que hacer es incluir, no excluir. Si nuestro criterio va a ser marginar a los que no hablan, y encima de eso ponerle una cruz, yo creo que va a ser la peor de todas las acciones políticas que podemos llevar adelante. En ese sentido, nosotros tenemos muchos amigos periodistas, tenemos muchos amigos que son de otras nacionalidades y acá muchos paraguayos también que nos dicen, bueno, yo me encanta, yo escucho, me vuelvo loco por saber qué es lo que se está diciendo, es tan dulce, tan agradable. Y bueno, y a esa gente nosotros le abrimos la puerta y le dijimos, vengan, vengan, van a aprender acá con nosotros. Y así se dieron casos importantes y creo que esa es un poco una acción importante en lo que hace a la difusión del guaraní. Porque acá estamos hablando, independientemente de que después van a encontrar ustedes los otros temas dentro de este curso, lo nuestro es posesionar al guaraní en Internet, poner información,
mostrar diariamente al guaraní, que no sea una cosa rara. Hoy uno mira en los grupos de WhatsApp y ya nadie se sobresalta, nada, mañamina, guaraní, a ver, todo el mundo usa guaraní. Yo creo que ese es el estadio, el sitio al cual siempre quisimos llegar. Y me imagina, bebé. Solamente que también tenemos que ser eh, bastante sinceros con esto. Todavía no hay una apuesta fuerte del Estado paraguayo para acompañar este proceso. El Paraguay todavía no invirtió en la lengua guaraní. El Paraguay ni siquiera le dio una casa propia a la lengua guaraní. La Academia de Lengua Guaraní está alquilando un local. Hoy tenemos una Secretaría de Políticas Lingüísticas, extraordinario trabajo. Yo le quito el sombrero a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y le aplaudo a esta gestión hoy de nuestro amigo, el profesor Javier Viveros, como en su momento a la profesora magíster Ladislas Alcaraz de Silvero, y antes que ella al doctor Carlos Villagra Marsal. Importantísimo, sin tener recursos, incluso últimamente con la intención de recortar y eliminar la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Una locura. Hoy está la Secretaría y creo que todos tenemos la obligación de colaborar con la Secretaría de Políticas Lingüísticas para reforzar ese trabajo que está llevando adelante. Con poca gente, gente de calidad que trabaja en la Secretaría de Políticas Lingüísticas y que está haciendo patria sin tener recursos. Es una verdadera vergüenza que Itaipú o que Yacinetá no pongan dinero en favor del guaraní. Acuerda con Mañana Mombiri, Nahuapí, Mañana Bobitú, y Pirapire está, ando por ir y Pirapire guaraní, Ñemenguaná. Yo hago acá un llamado a las autoridades de Itaipú, de Yacinetá, del gobierno. Ahora que inclusive se quiere eliminar el tema de todos estos trabajos que se hacen en materia de investigación, que el FONACIDE, que esto, estamos arriesgando mucho de lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Hemos logrado, y hemos logrado entre muchos, entre varios, entre varias instituciones. Y por eso es que en este momento es importante que la unión sea la base de la fuerza para que esto siga funcionando como tiene que funcionar. Nosotros por nuestra parte formamos a muchísima gente, más de 130.000 personas hicieron nuestro curso básico, más de 30.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado paraguayo no puso un guaraní en la formación de 30.000 profesores. Hoy están enseñando, con sus luces y sus sombras, con sus luces y sus sombras. Hemos ido a lugares imposibles, hemos llegado a todos los distritos prácticamente del país en la región oriental y occidental, pero lo hemos hecho por nuestro propio medio. Tampoco pedimos que nos digan a Chinyaranga, y eso no es mandarnos la parte, pero hemos hecho como patriotas que somos, como amantes que somos del Paraguay, como orgullosos paraguayos que somos, un trabajo que creemos que hoy tiene un lugar importante en la conciencia social. Así como reconocemos el valioso trabajo del Instituto Superior de Lenguas, de la licenciatura en lengua guaraní, la primera licenciatura en lengua guaraní en Paraguay, que el año pasado cumplió 50 años de su creación, que hoy tiene a la doctora Celia Godoy, justamente de cumpleaños. Felicidad a la profesora Celia, como directora de la carrera. El caso del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, otra institución extraordinaria, formadora de profesores. Yo en 1980 terminaba el profesorado de lengua guaraní, pertenecía yo en ese momento a la 10ª promoción de profesores egresados del IELUAP. Allí está la Universidad Nacional de Itapúa, ahí está la Fundación de Birmana y tantas otras instituciones. Entonces, creo que esta apuesta de la que estoy hablando en este momento tendría que tener un soporte financiero del Estado para que nuestras instituciones puedan hacer un trabajo más fuerte en Internet. Más fuerte en Internet.
Hoy el gobierno aplaude y quita pecho y dice, hoy tenemos Wikipedia, hoy tenemos Firefox en guaraní, pero ¿qué pusieron ellos? Nada no pusieron. Oye, lo buji, vengo, amba, vengo, no ya puji, pirapirengo no me, vean. Esos trabajos, esos logros para el guaraní fueron logros a pulmón, como dice nuestro querido amigo Alfredo Báez, a pulmón, un trabajo por autogestión. Estos 30.000 profesores formados para el Estado por autogestión. Nunca nadie nos dijo a nosotros vamos a exonerarle esto, de aquello, no. Pero, insisto, tampoco pedimos eso. Pero sí queremos que haya un mayor acompañamiento, que instituciones como la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de Lengua Guaraní sean, en este caso, beneficiados por el Estado paraguayo para llevar adelante un trabajo mucho mayor para un producto nacional como el guaraní, apreciado en el mundo, valorado en el mundo, valorado. Oye, Jungo pe guaraní. Hoy mía bien hoy con hacer guaraní. Rejo Jave. Yo estoy dando clases en este momento mediante internet. Esa es la ventaja de las redes sociales, de las plataformas. Hoy día doy clases con un grupo de lingüistas y de gente amante del guaraní que vive en Austria. Austria, muy de Europa, ¿ves? Até por andu yo hice porque a bebê mais bem com a sério, aí com a inteirinho pe guarani. Oi o a ko apa on je pema que ne tame ha o vamos teo esa ga uja. Oye morandu guarani me Austria, ve. Esta es la muestra, es la unidad de medida que todos tenemos que tener presente y las propias autoridades. Así como puede vender el boriborí. Y qué lindo sería tener unos restaurantes con comidas típicas en Paraguay y unos centros de exposición artesanales en todo el territorio de la República y una asistencia permanente del Estado para las fiestas patronales. Mañana es fiesta de la Virgen de la Candelaria, pasado San Blas. Oye, ya pues va de Iguazú. Cada uno hace por su cuenta, pero tendría que haber una instancia dentro del Estado que promueva, que fortalezca ese tipo de actividades. Por eso insisto mucho en este momento con esta dirección que estoy haciendo, saliendo un poco del tema, pero relacionado con el tema de que esto que se logró a pulmón. Toma, tame. Y no tendría que haber sido así. Tendría que haber más conciencia de las autoridades del gobierno, del propio presidente de la República, que en algún momento se mostraba y decía, yo estoy estudiando guaraní. Y qué lindo que él haya asumido esa postura y que él se haya convertido en un ejemplo. Ojalá que eso no quede nomás allí, señor presidente, y que ojalá usted pueda darle manija a esta cuestión y generar los recursos para una mayor promoción del guaraní. Que total, en adelante en materia turística, puede ser un recurso valioso para generar más y más recursos también a favor de nuestro país. Entonces les decía que esto empezó con Wolf Lustig, siguió con Mario Bogado acá en el 96, Manuel Fernández en el 97, el Ateneo con su sitio en el 2001. A nivel regional aparece, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Román Gómez, el Cunumí, con quien tenemos una amistad de más o menos 1997 en adelante. Él crea un sitio, comienza a difundir desde la Argentina. Lo mismo ocurrió con otro amigo nuestro que hoy día viene en Brasil, Antonio Cabrera, que comenzaron a hacer difusión del guaraní en Paraguay, en Brasil y en otros lugares. La profesora Ceci Fernández, que hace años promociona el guaraní y el portugués en el Brasil, mocoidea, bilingüe, portugués-guaraní. Almir da Silveira, olvidé mencionarlo, al profesor Almir, un capo en el Brasil, siempre trabajando. Mi tapizando y ya poco y petembia, pues lleva oñembo yo a Juve Guarani. Jorge Román Gómez del Cunumí realizó una cantidad impresionante de eventos, de encuentros, de conferencias, videoconferencias a través de Internet y reunió a gente de Argentina,
de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, o ya yo ayupago y bebe. Si hay que estar, mi atribues a Hindú, a mi mía, ahí. Esa es la manera en que hoy en día trabajamos. Hay una red, que ese es otro punto importante en este proceso. Ese es otro punto importante. Hay una red de difusores del guaraní. Y por suerte somos todos conocidos. Estamos siempre allí a mano uno del otro. A nosotros nos dicen allí en Corrientes, hace falta un apoyo del Ateneo, allí estamos nosotros. Cuando nosotros le decimos a ellos, necesitamos el apoyo de ustedes, siempre está la mano solidaria, fraterna de los hermanos argentinos, brasileños, uruguayos, bolivianos, con quienes mantenemos esa relación a través de correo electrónico. ¿Y qué es correo electrónico? Internet. A poder mandarle un messenger allí por Facebook. ¿Y qué es eso? Y eso es Internet. A Pepe oye qué es, Pepe ye qué es añambo hasa marandu guaranime. Ko anga y ko añambo hasa paitecuri marandu umirube. El siguiente paso se dio, les quiero mostrar acá, quiero pedir si me pueden dar la posibilidad de compartir pantalla. Está compartido. Acá Ahí está. vamos a ver un segundito. Quiero mostrarles algunas cositas acá que ya tenemos disponibles. Pangichema pesatahina. Mamá. Bueno, cuaco ape cuapi pesatahina vengo a sacar con este. Imagina Sí se ve. Wikipedia. Sí se Oye, ve. esa ya. Wikipedia. Sí se ve. Pero oye esa. Oye, esa más allá. Sí, señor. Bueno, acá además. Bueno, esto que ven ustedes acá es, esto fue un desafío, algo increíble. Increíble, pues. Y de pura casualidad, yo había tenido un contacto en el 2005 con un amigo británico, quien creó así por antojo lo que podía hacer, y directamente fue Wikipedia Guaraní. Después pasó el tiempo, él me había escrito en algunas ocasiones, pero no pasó nada. 2007, en noviembre, buscando información, yo había entrado a Wikipedia en español. Pepe Aikotena Ayuhu a Semboibe o usa puede hacer ese acame timba ese dicatuichene bisiambo guapi co bebe te manando guaraní m. Y recuerdo que era un sábado y yo un rato antes de entrar a buscar la información que necesitaba había escrito un caso de 10 líneas por Arejeguá. Entonces, ¿qué hice yo? Entré acá y abrí lo que se llama, como ya era usuario, uno entra y se hace usuario de Wikipedia. Entonces yo abrí una página de edición, copié mi caso del archivo, pegué, le puse el título y envié. Una semana después revisé, cuando puse el nombre del caso, la respuesta fue, la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Entonces, volví de puro a hacer la misma acción. Copié y pegué otra vez en la página de edición, envié, pero al rato yo recibí un correo electrónico en un mal castellano, donde la persona que entonces me escribió me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar, soy editor de Wikipedia. Y firmaba Hugo.arg. Hugo, que es un nombre tan común, un nombre latino. Entonces, sobre la marcha yo le respondo y le digo efectivamente, Hugo, guaraní, mi nombre es David Galeano, yo vivo en Paraguay, soy profesor de guaraní. Y lo que estoy tratando de publicar es un cuento ingenuo, Leo, sobre fantasmas. En Paraguay se dice pora, Leo, en guaraní. Y tratando yo de ponerme bien con él, le puse más abajo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, pensando yo que era argentino, un argentino, me ayude, le digo. Como firmó Hugo y puso al lado .arg, yo creí que ARG era Argentina. Entonces le envío
Al rato me responde otra vez, me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco vivo en América. Mi nombre es Sarunas Sinkus, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia y vivo en Lituania, Rusia y Prive. Y entonces yo le digo a Sarunas, me dice, envíeme el cuento y yo le voy a publicar. Pero envíeme con la traducción. Entonces, pues, ponemos a sacar castellano, ¿ves? Y le envío en un archivo adjunto, salgo y 5 minutos después ingresé a Wikipedia, pongo el nombre del caso y encuentro allí el caso de Pora en Guaraní. Ahí te oí hay más haberes de Pepe. Y fue un sábado. Pasó domingo, lunes, martes, él me escribió otra vez. Siempre me escribía cerca de la medianoche. Yo suelo contarle a mis amigos, yo trabajo a medianoche hasta la 1 de la mañana siempre. Y me escribe y me dice, si tiene otros 2 cuentos con la traducción, envíeme. Él solamente publicaba la versión guaraní y solamente para chequear si no era un cuento agresivo, grosero, etc. Bueno, me pedía la versión en castellano. Para acá llegué sube, hay que llegar a pedir a Yucuma, Mocón llegué bebé en Bojapuma, peares, allá se pepe, ahí te llegué más a veces verme a Jayante más bebé. Pasó otra vez, miércoles, jueves, me vuelve a pedir tres más. Le envío 6 cuentos publicados. Y una semana, pónganlo ustedes 9, 10 días después, él me escribe otra vez y me dice, me gusta el guaraní y yo quiero aprender guaraní. Le pido, profesor, que en adelante usted me escriba en forma bilingüe, que todo lo que usted me escriba en castellano me escriba también en guaraní, así voy a ir aprendiendo. Bueno, yo, sabiendo un poco la situación, dije, bueno, voy a hacer, le va a costar un poco, pero algo va a aprender, decía. Arasacá sube, anda, pero digamos, hay bebé catú, tiene una semana, 2 semanas a hueve, oye, pues vamos a irse guaraní, o ahí se guaraní, y yo sorprendido, le digo, ¿cómo estás haciendo esto? Le digo. Él me decía, yo estoy usando unas fórmulas, tipo ecuaciones que usted no ve, usted en la pantalla ve letras, ve dibujos y eso por detrás son fórmulas. Yo conozco, yo soy especialista en eso, me dice. Entonces, yo le voy a contar también que obviamente voy a tener errores y en los casos que usted detecte errores en mis escritos, avíseme dónde está mal y yo voy a hacer las correcciones respectivas. A pesar ya, pues. Con él publicamos una cantidad muy importante de información. Pusimos todo lo que había en ese momento sobre historia, pusimos información, historia de la lengua guaraní, el guaraní en el Paraguay, gramática guaraní, literatura guaraní. Y cuando terminamos eso, un día él me escribe y me dice, si todos los paraguayos quieren morir ahora, ya pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir porque hoy tenemos 60 páginas y desde hoy existe Wikipedia guaraní. Ya con el nombre que ustedes ven acá, Wikipetá. PW anda yareco y guaraní me parece que voy a está PV corta, I, P yareco, PE yareco, T yareco, JPA, o está P ya, reco viaja, amoicuripe, antigua, viaja, Ewipe guaraní, me, ojizaucaba, la nasalidad. Entonces quedó en Wikipetá. La cuestión es que tenía que sonar a Wikipedia, como ocurre con todas las Wikipedias del mundo. Y esa versión de Wikipedia guaraní pasó a ser la versión 360. Hasta hoy, Wikipedia existe en aproximadamente 400 idiomas nada más, de las 6.000 lenguas que existen en el mundo. Y si ustedes se fijan acá, a ver, acá vemos un imita acá, nosotros hoy casi tenemos 6.000 páginas. Y a ver, es información ya acumulada. En un 70% hay información que particularmente yo aporté, Saruna Sincus editó. Hoy en día hay varios otros editores, entre ellos un brasileño, Ojaí Poná, Ojaí Coá, hoy puro Poná, Guaraní. A pesar de que estado, joven, este es un corpus muy grande. A Guaraní me mente, oína.
Hoy queda, hoy cajanua, guaraní, castellano, año 10, y lo que como hay. Hoy mía, viejo, ave, hoy 20 guaraní. Y entonces eso se va cargando en la medida que hacemos a veces una biografía, le pasamos a Saruna 5, él se encarga de editar y publicar. Hoy tenemos más de cerca de 300 biografías totalmente en guaraní. Bebe Catú, Bebe Añebo Betabeojo, grandes paraguayos, escritores en guaraní que hoy en día están en Wikipedia. Un Darío Gómez Cerrato, un Gumercindo Ayala Aquino, Emiliano Re Fernández, guaraní, todo lo que tiene que ver, repito, con la gramática. Después llegó un momento en que él me dijo, ya está, es Wikipedia guaraní, pero esto es internacional. Ahora tenemos que empezar a hacer traducciones de otras historias, de otras biografías de otros lugares del mundo. Y hoy tenemos que comenzar, hace saca arigina, es homogendante, ¿verdad? Entonces yo le pregunté a él, como no era yo experto en el tema de Wikipedia, le dije, ¿con quién te parece que podemos empezar? A Pepe dice, ¿por qué no empezamos a hacer un artículo sobre el personaje más buscado de Internet? Estamos hablando de 2008, enero de 2008. Y le digo yo, ¿quién es? Le digo, 30 a 40 millones de personas por día lo buscan a John Lennon. Allá por acá nos hemos había movia motivebio allá por ahí. Yo armé, en todos estos casos son textos propios, son textos míos, no son copias de archivos ajenos, no es copia y pega, son textos que yo fui creando en castellano y traducido después al guaraní. Entonces, armé la historia de John Lennon y de paso un poco la historia de los Beatles. Y esta fue la primera publicación que hicimos en Wikipedia, en Wikipedia, de un artículo sobre un tema no paraguayo y de una biografía de un personaje del mundo no paraguayo. Esto es lo que hoy tenemos. Y por ejemplo, acá, esto que está pintado en azul, esta es la historia, perdón, Ñonainó, Arapuiguamo Coijá, Segunda Guerra Mundial. Ñonainó, Arapuiguamo Coijá, Segunda Guerra Mundial. Todo lo que está pintado en azul es información que ya existe en este momento. Esto que está en rojo, por ejemplo, Liverpool, Gares Iguane y Navimanandú. Aymenamo Penda Puitepe, Mepe Hendú, Apesha, Pehuerecoa, Manandú, Taba, Liverpool, eres igual. Y que tú temos a Sache, tenés una 5, hemos en data, que Manandú, hemos a Liverpool, eres igual. Todo lo que está en rojo es información que aún falta, pero todo lo que está en azul es información que ya existe en Wikipedia. Y allí fuimos agregando otros, por ejemplo, Pablo Neruda en guaraní, ya hablando a nivel internacional. Hoy tenemos a Pablo Neruda, esta es su biografía. En muchos casos no son biografías muy extensas, pero son biografías en guaraní. Apeñemos asado, Yehishacá, Mapa, Mopa, Geñoy, Mapa, Mijembiapó. Está el caso, por ejemplo, de cuando Mario Vargas Llosa recibió el premio Nobel, Mario Vargas Llosa en guaraní. Él me escribe 10 minutos antes y me dice, urgente, por favor, la biografía de Mario Vargas Llosa en guaraní, le van a declarar ganador del premio Nobel en 10 minutos. De manera que todo el mundo pueda ver información sobre Vargas Llosa también ya en guaraní. Apenas Mario Vargas Llosa guaraní. Después de eso tuve la oportunidad de traducir una parte de la primera obra de Vargas Llosa que se llama La ciudad y los perros, Tabaguazú Hayaguacuera, que también esto conseguí traducir al guaraní. Tengo guaraní poname, guaraní potí, guaraní tecoteaña, de praña momba de guazúa. Yo nunca estoy de acuerdo con el bahí en esto. Hay que hacer, y si vamos a hacerlo bien y usar un buen guaraní. Entonces, esto tenemos nosotros, así como también vamos a encontrar, repito, a tantos paraguayos que se han destacado en el ámbito de la promoción y la difusión de la lengua guaraní. Por ejemplo, acá vamos a encontrarla a doña Máxima Lugo, que es una extraordinaria mujer paraguaya que aportó tanto al arte, a lo que sería el arte popular, al teatro, a las famosas veladas.
A misma, máxima luz, recoveco guaraní. Y esta información que está disponible en internet. Esto no hace falta ya que el alumno vaya y busque y que, bueno, ya pe hay que tuma ambos jaracuras ahí pequeñas de pepe, a ver, yujuta de seguape, moñe de ponaja, con no ñaño monguetata de se. Ah, peña bojeta beta, pepe, hoy mamá andú, ya se cabeta, ña bojeta beta, manandú, máxima lugores igual. Esta es un poco la intención de hablar de Wikipedia en guaraní. Para que ustedes lo conozcan nada más, a veces Camita PM, Saruna Sincus, que es el editor, este muchacho, que lo único que pidió como pago por el trabajo que hizo fue un equipo de tereré. En principio, de hecho, me avisó, me dijo, pues yo le dije, si onda de coi pira pire, pues hagan a lleuramos, se o lleurereitas, si onda de coi pira pirazo. Pues jabe, oyapokuri, petembiapo, para mí que esa pues a ver, sacata BM, y capturamos. Bueno, ¿cuál veces se na becotanga? No me tacaría, yo a ver, ok, ugajina. ¿Está cuando veces se? Sí se ve, señor. Oye, Sí. ¿sabe? ¿Cuál es na saruna 5? A ver, ugina eterere. Un ajecho va muy Lituania, ve. Oye, y mientras se acá sube terere, acá, hija. O yo pudiera, güey, si bebe guamba, pues yo pudiera tener que igual, ve. Pero ahí se estoy tomando terere a 20 grados bajo cero. Pero que terere muy tejecha. Bueno, este es el primer caso. El segundo, los dos últimos para terminar de lo que yo considero más importantes trabajos que se han hecho. Para Wikipedia guaraní, esto que les mostré, en el trayecto de 2 meses, 3 meses, llegamos a traducir 32.000 palabras. 32.000. APP ya, mía, video, invité guaraní, todo. Esto otro que van a ver fue un proyecto que empezamos en el año 2013. Gracias a otro amigo muy querido, muy apreciado, profesor de la Universidad Nacional, Alcides Javier Torres Gut, profesor entonces de la Facultad Politécnica, entramos en contacto. Él trabajaba con la comunidad Mozilla en Paraguay y allí surgió la idea por parte de algunos amigos de Mozilla poder traducir el navegador Mozilla, Firefox, al guaraní. Y entonces hicimos el contacto, ¿verdad? Y el proyecto empezó en el año 2013. Se sumó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, también la comunidad Mozilla Paraguay. Y el trabajo duró 3 años. También recuerdo que se incorporaron ya casi en la parte final estudiantes del Instituto de Lenguas. Acá creo que está en la sala Lilian Aliente. Ella fue una, estuvo Néstor Melgarejo, en fin, estudiantes de la carrera de guaraní también que del Instituto Superior de Lenguas. Y este es el trabajo, acá se llegó a traducir más de 62.000 palabras. A ver, ¿cuál invité guaraní? A ver, que tuve en Bogotá, a veces iba a descargar Firefox en Bogotá. Y esto van a ver ustedes, está totalmente en guaraní. Y cuando teníamos Coape y Purujanua, Coape tenía Kundahara, tenía navegador. Había mujer allí pegado que guaraní Firefox, Firefuego, Fox Zorro. Había pasado ya, oye, eso es Aguaratata, ya pejera guaraní. Y gracias a Firefox y gracias a Wikipedia, a Saruna 5, nosotros hemos conseguido incorporar estos símbolos propios del guaraní como la Y nasal y las vocales nasales con los acentos que corresponden. Que se hay algo a ver. Que anda y por y más ver, con anga peaños de yaricoma, oye puro guama pea. Y más ver, esa puede entender es ahí pea, tiene bebé, tiene correo, pe. Anderemos en WhatsApp, esa jamote, oye, se me esta anga mimi, no sé, pegué. Ambueva. Hoy en día ya podemos hacer eso sin ningún problema. Esto se terminó en el año 2016 y en ese mismo año se terminó la versión de Firefox del navegador para teléfonos Android o celulares Android. También tiene una versión con 6.000 palabras.
esta edición de Wikipedia, perdón, del navegador Firefox, tuvo a una partida muy importante de compañeros que trabajaron tanto del Ateneo como de la SPL, que estuvieron colaborando permanentemente para que esto se haga realidad. Tardamos 3 años para que esto, repito, termine y pueda convertirse en una herramienta así como es hoy día y que está a disposición de toda la gente. PA y Catú, en Bogotá, a Pipurú, en vez de... La gente usa mucho Google o Google, pero también es el navegador más usado, que es justamente este navegador de Firefox de Mozilla. Eh, Cuando esto se terminó, era la versión número 109. De 6.000 lenguas en el mundo, solamente 109 idiomas del mundo tenían una versión propia del navegador Firefox. Y se convirtió Firefox Guaraní en la primera versión en lengua nativa americana. Ninguna otra lengua nativa tenía la traducción hasta ese momento del navegador Firefox y hasta ahora. Esa es una cuestión muy importante que vale la pena en este caso reconocer y tener presente de que esto es un trabajo muy valioso. 62.000 palabras que fueron traducidas al guaraní, del inglés y también en este caso del castellano. Tengo que reconocer de manera muy especial hasta hoy el trabajo del Bovejara Abelardo Ayala Rodríguez, quien cada vez que hay una actualización en inglés o en castellano, él se encarga de actualizar eso todavía a favor de Firefox Guaraní. Y por último, uno de los trabajos seguramente más importantes que es este, que la empresa de Google pidió a través de terceros para que se hiciera la versión guaraní de su famoso traductor. Este traductor de Google, que cuando uno entra, acá sale un ratito para mostrarles nada más, uno pone, al entrar allí a internet aparece esto que todos conocemos y acá escribimos traductor y van a encontrar allí, yo ya tengo acá marcado traductor guaraní español. En este trabajo están involucrados allí el presidente de la academia, voy a dejar a Carlos Ferreira, está la profesora Liliana Aliente, creo que son 4 o 5 más compañeros que están trabajando en esto. Está Uber Meili también, recuerdo que en algún momento trabajó esto. Y de 200.000 palabras más o menos, que es el desafío, hoy hay casi 100.000, menos de 100.000 en realidad, pero ya este navegador está trabajando. Acá tenemos que poner, buscar idioma guaraní, y acá ponemos el idioma al cual vamos a traducir al castellano. Yo uso mucho una frase por una cuestión de facilidad nomás. Fíjense cómo funciona esto. Y vamos a suponer que un mitaí guaraní hablante, un mitaruzú guaraní hablante, una mitacuñá guaraní hablante, un caraí, cuñá caraí guaraní hablante, un abuelo, una abuela guaraní hablante que nunca habló castellano, por esa cosa la vida va a España. Ahora jave pumbirí y pobre. Oye, pues, majamos ande kwa imba esa va de bebé por lo tanto, si yo pongo el ejemplo que estoy usando es, por ejemplo, este de P. Yagua Obi, que hace el traductor, ya me traduce acá el perro azul. Me permite esto escuchar. No es solamente que yo ya le voy a mostrar a la persona que está frente a mí, allá en España, se añe guaraní me a ahí se ve a que a sahabe traductor o se acá más Eva. Yo le puedo hacer escuchar este mensaje con el audio. Digo, ahí veo doña Hendrus y una bebé. ¿Se escuchó eso? ¿O no se escuchó? ¿Está bien, Hendrus?
no ñehendui, era ñehendu. Solo ñegendui, tenés que Ñehendui, no me sabe, aceptas esa caja, no, vea, a ver, hay que cueva muy a sonidos, ¿no? Sí, señor. No, que sabe, te muevo bajo, compartir sonidos, pero entonces acá vamos a poner esto otra vez y vamos a ver, allí está la traducción ya hecha, ya ves, ya. Bella Guajoví, ambos asadas, ellas y 20 más, perro azul. A ver, ven, duda. El perro azul. Cañas en Duma. Allá. Sí, 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 ñegendú. El perro azul. Ñegendú. Cañas en Duma. ¿Qué pasa si es que yo esta misma frase decido pasar hoy a ver un poquitito, al chino tradicional? Ahí pensamos ambos asadas. Ambas, esa ya está Bella Guajoví chino, ¿ves? 狼狗，狼狗， Y que tú ves ahí ambos asadas, pea, oña guaranime, y que tú ambos asadas. Ya es Sami, francés, pues. A pecha más é um borracha. Se amanhã o anime pecha o arroz, é um borracha. Se pecha francês, pues. Anda de pecha é francês, pues pecha. le chien bleu. Le chien bleu. E que tu venha borracha, onde purutea aí é inglês. A inglês, pues, obvidada pecha. Aña hindu, e itaña de pecha aí. The blue dog. The blue dog. The blue dog. Oye, vejina, a ver que tu ves a venha moinha, aña hindu, a venha ne tan querewa. Oye, é português, pues. Amba, essa cuidada pecha. Aña hindu, olha, reita pecha ñande. O cachorro azul. O cachorro azul. Anja mimba oya poco ama, imagina go ni go traductor. El otro día yo estaba acá en la sala del profesor Ferreira, él me dijo, esto es fácil, me dijo, hay algo más complicado que hace ya el traductor y era ese mismo ejemplo que yo puse hace rato, Carlos, era esperaba mi portugués, bien, voy a mover a castellano, Oguatá. Allí se dan cuenta que es la construcción del genitivo. En guaraní primero el poseedor y después el poseído. Esto vamos a poner en español. Pero que se puede poner en español. Español. El hijo de Carlos caminó. El hijo de Carlos. El hijo de Calo caminó. Bueno, esto es parte de lo que hoy disponemos. Hay otras herramientas, pero como el tiempo tampoco nos da para mucho, yo por lo menos quería compartir con ustedes estas tres que son particularmente para mí las más importantes. Hoy tenemos al guaraní en Internet. A esto podríamos sumarle la cantidad de información disponible, por ejemplo, en YouTube. Nosotros podemos encontrar allí canciones, podemos encontrar poesía, podemos encontrar teatro en guaraní, un montón de contenidos que hoy están disponibles, que cualquiera de nosotros puede fácilmente acceder y se puede usar. Desde una polca paraguaya, una guarania, o por ejemplo, versiones o traducciones de grandes canciones que en el mundo hoy se cantan, que en el mundo hoy se conocen, ¿verdad? De autores internacionales, que en este caso creo que son importantes también siempre de reconocer y de entender que hoy en día se traduce a varios de estos cantantes y que muchos cantantes del mundo también cantan en guaraní. Yo suelo recordar mucho a Joan Manuel Serrat cantando Chepi Kazumí, versión traducida por el doctor Vareiro Zaguer, cantando él en guaraní y difundiendo el guaraní a nivel mundial. Umieja es na mimba epiacuña de Yaguarecoa con Anitéramo guaranime. Hay que tomar ya en de que Jahueve ñandutive. El guaraní hoy está en Internet. Y ese es un paso muy importante porque el ciudadano del mundo de hoy, esta aldea global, como se dice, este ciudadano de hoy
vive su día a día en forma presencial y en forma virtual. Continuamente estamos entrando a nuestro Facebook o a Instagram o a YouTube, a alguna comunidad de WhatsApp. A Pepe ñaño monguetaña, boazaña nene mianduta, angaña, andú purajeyo mía, ella recopeité. Y una buena parte del tiempo la gente pasa hoy en Internet. Entonces creo que hoy, para nuestra satisfacción, este guaraní que tanto tiempo, años atrás, fue reprimido, degradado, varias veces se intentó eliminarlo, pasó por el Yurupeté, pasó por el arrodillarse, el guaraní hablante por hablar guaraní, por el Yeyao, Devio indio, Bareña de Jamón guaraní, Devio campesino, de Guarango, Recoa. De ese tiempo a esta parte hubo un cambio muy importante. Obviamente falta más, falta mucho más, pero hoy tenemos algo muy importante ya logrado. Eso es lo que yo quería compartir en este tiempo con ustedes. Les agradezco a todos el haber seguido esta parte de nuestra presentación. Aguillo de tema antes a Maite dijo Rivera PM.